Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Pienso que vamos a tener una sesión muy interesante el día de hoy, en la que vamos a estar revisando pues distintos casos relacionados con patologías. Y bueno, cada uno de los expositores vamos a presentar un caso. Bueno, aprovecho para presentar de una manera rápida a cada uno de las personas o de los doctores que vamos a estar participando. Vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Javier Alberdi, que él es licenciado en odontología, tiene también un máster en investigación biomédica, un máster en patología bucal y es doctor en odontología también. La doctora María Prieto Elías es licenciada en odontología, especialista en radiología oral y maxilofacial, cuenta también con un máster en patología oral y un máster en investigación biomédica. Bueno, este es un extracto nada más breve de su currículum. Ambos se están conectando desde España, ¿verdad? Ellos radican en España y bueno, tenemos el gusto de conocernos y de compartir ya hace 5 años que hemos organizado este diplomado, un diplomado de patología y medicina bucal que les platicaremos un poquito más en unos minutos. Y bueno, y por último, su servidor, también les voy a compartir un caso. Mi nombre es Enrique Sierra, soy odontólogo, especialista en radiología oral y maxilofacial. También cuento con una maestría en radiología oral y maxilofacial y una maestría en educación con orientación en innovación y tecnologías educativas. Y bueno, pues ahora sí que el día de hoy va a ser una sesión muy práctica, pienso que va a ser muy interesante para todos. Y sin más, pues bueno, me gustaría darle la bienvenida, doctor Javier, doctora María, y podemos iniciar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias al resto de compañeros y compañeras que están con nosotros compartiendo el día de hoy. Y lo primero es indicarles que nosotros venimos venimos o estamos en España y desde hace ya 5 años compartimos con el doctor Enrique Sierra la posibilidad de hacer un diplomado en medicina y patología bucal, abordando también aspectos que tienen que ver con la radiología, ¿no? Y la verdad es que intentamos que sea una formación que obviamente el formato online tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? No podemos estar físicamente juntos y eso realmente hace que se pierda parte del vínculo que se puede generar y de las dinámicas que se pueden hacer a nivel docente, pero ganamos en flexibilidad y ganamos obviamente en tener la posibilidad de la distancia poder compartir experiencias y poder estar con todos ustedes, ¿no? El formato de este diplomado es un formato de 6 meses, de un día a la semana, de sesiones de 2 horas, y en el que intentamos hacer un pequeño repaso de las principales patologías que pueden encontrar en un consultorio dental, ¿no? E intentar orientar al odontólogo general sobre cuál es la dinámica de trabajo que seguimos las personas que nos dedicamos al ámbito de la medicina y la patología bucal. Esos son los principales objetivos, ¿no? Dar las herramientas para que cuando se enfrenten a un caso de patología de la mucosa oral o un caso de glándulas salivales o un caso de patología ósea, tengan estructurados unas dinámicas de trabajo que les pueden ayudar a resolver los casos más sencillos y a intentar discernir, perdón, los aspectos que pueden comprometer una patología grave para el paciente y que va a requerir de una derivación, una interconsulta a un especialista, sí, en medicina y patología bucal, o incluso una referencia a otro compañero, ¿no? Como puede ser dermatología, medicina interna, etcétera. Ese es un poquito el objetivo de este diplomado. Y el día de hoy, el objetivo era presentarnos y presentar un poquito la dinámica, los contenidos y que veamos algunos casos, los cuales esperemos que una vez terminado este periodo del diplomado sean ustedes capaces también de resolver, de orientar y de plantear tanto un diagnóstico como un manejo terapéutico, ¿no? Que lo único que va a hacer es ayudar a los pacientes a los cuales ustedes ven en el día a día, ayudarles en el manejo. Comentarles que, como ya probablemente sepan, como ya les dije anteriormente, el diplomado tiene una duración de 6 meses y tiene cuatro apartados o 4 áreas monográficas de trabajo, ¿no?
Una primera y una segunda en la que se ven las principales patologías de la mucosa oral. Es el gran contenido del diplomado porque son la patología que más frecuentemente llega a un consultorio odontológico, y veremos las lesiones traumáticas, que son muy frecuentes, infecciosas por diferentes agentes, y patología inmunológica. Y siempre, terminando cada uno de los bloques, haremos sesiones de casos clínicos con el objetivo de reforzar el contenido eh, que iremos viendo en las diferentes clases. Un segundo apartado, los dos primeros, como les comentaba, de patología mucosa, hablando sobre neoplasias benignas, trastornos orales potencialmente malignos, que son lesiones muy frecuentes, cáncer oral, muy relevante. Y por último, el tercer apartado sería sobre patología glandular y dolor neuropático. Hablaremos un poquito de neuralgia del trigémino, síndrome de boca ardiente y algunos dolores que nos podemos encontrar en el consultorio. Y el cuarto bloque iría encaminado hacia la patología ósea. Los tres primeros bloques los realizaríamos la doctora María Prieto y yo mismo, y el cuarto bloque sería desarrollado por el doctor Enrique Sierra. Y ya sin más, vamos a pasar a plantear un caso problema que se pueden encontrar en su consultorio dental, y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Tenemos una dinámica de trabajo que intenta ser lo más práctica posible, ¿no? Para ello siempre seguimos un esquema de resolución de casos problema. Al final, el objetivo está en que ustedes adquieran los conocimientos tanto teóricos, obviamente, pero sobre todo de manejo clínico, prácticos, y que cuando se enfrenten a un caso de patología de la mucosa oral o un aumento de volumen, por ejemplo, en los maxilares, puedan plantearse ese caso problema con una dinámica establecida y de manera sistemática, de la misma manera, porque siguiendo este tipo de sistemáticas, van probablemente a orientar de mejor manera a los casos que se enfrenten que si no lo hacen, ¿no? Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un caso problema, tenemos que plantear, por un lado, cuáles son los datos clave. Decimos datos clave a aquellos datos que nos van a orientar hacia el posible cuadro clínico que tiene que tener que puede tener el paciente. En relación a ello, puede ser importante evaluar la edad, el género. ¿Por qué? Porque no todas las lesiones tienen un mismo perfil clínico. Hay lesiones que característicamente se van a dar en pacientes adultos y otras, en cambio, van a aparecer en pacientes, en niños o incluso en adultos jóvenes. Y luego el género también es importante porque simplemente por una cuestión de incidencia va a haber patología que aparezca más frecuentemente en mujeres o patología que aparezca más frecuentemente en hombres, ¿no? Acompañado, obviamente, del aspecto clínico que presente nuestro caso problema. Obviamente, una vez que hemos orientado cuáles son los datos que que vamos a considerar esenciales o claves en ese caso, tenemos que orientar un diagnóstico diferencial y iremos viendo cómo realizar un diagnóstico diferencial y cómo tenemos que evaluar las posibilidades diagnósticas en relación a la prevalencia, obviamente, pero también en relación al aspecto clínico que presenta esa lesión. Una vez que realizamos un diagnóstico diferencial, orientando de manera ordenada y coherente cuáles son los principales diagnósticos que puede tener el paciente, planteamos, y esta parte es de las más importantes, planteamos cómo tenemos que realizar el diagnóstico. Y para ello, casi siempre vamos a tener que realizar una anamnesis completa, preguntar al paciente algunas cuestiones que nos corroboren o no nuestra sospecha clínica, hacer una adecuada exploración, tanto intraoral como de la región, y por último, plantear si es necesario hacer algunas pruebas complementarias que nos corroboren, si es necesario, el diagnóstico clínico presuntivo. Valoraremos el resultado de estas pruebas complementarias y con ello obtendremos un diagnóstico definitivo y un manejo terapéutico que podremos realizar. Es importante seguir este orden y no saltarlo, porque si cuando nos encontramos una lesión lo que intentamos es tratarla sin plantearnos qué es lo que puede ser, a qué se puede haber asociado y cuál es la naturaleza de esa lesión, probablemente el tratamiento que intentemos instaurar sea un tratamiento erróneo. Y esta es un poquito la dinámica que vamos a seguir
en los casos que vamos a ir presentando. Este primer caso es el caso de un varón de 66 años, fumador de 30 cigarrillos al día. Este dato es importante porque sabemos que los pacientes que presentan lesiones malignas de la mucosa oral, como es el cáncer oral, está asociado en gran medida al consumo de tabaco, y este paciente es consumidor habitual de alcohol. Acá en España el alcohol está muy normalizado a nivel social, y de hecho hay un alto porcentaje de personas, sobre todo personas de avanzada edad, que dentro de su entorno social y dentro de su manera de divertirse, el alcohol forma parte inherente a ese tipo de actividades, y realmente tenemos en ocasiones problemas de adicción o problemas de un alto consumo de alcohol en la población. Y que acuda a consulta por presentar una lesión como la que vemos aquí en dorso de lengua, borde lateral dorso de lengua, de 4 meses de evolución, asintomática e indurada la palpación. Y este es el tipo de lesiones que nos podemos encontrar en el consultorio. Una lesión, como les digo, de meses de evolución, en el contexto de un hombre en séptima década de vida, fumador y consumidor de alcohol. Y lo primero que tenemos que realizar es una adecuada descripción de esta lesión, porque dependiendo de cómo yo describa la patología a la cual me enfrente, voy a plantear mi diagnóstico diferencial. Y eso es esencial en el ámbito de la patología y la medicina bucal. Y para ello lo que tenemos que hacer es utilizar los descriptores adecuados. Tendremos que evaluar cuál es el tipo de lesión elemental, cuántas son la cantidad de lesiones que presenta el paciente. No es lo mismo que presente un tumor, como en este caso, o una lesión nodular, a que presente varias. Cómo es la superficie, cuál es el tiempo de evolución, si tenemos o no factores etiopatogénicos, cómo es la palpación, etcétera. Todo este tipo de variables las tenemos que estudiar. Aquí podemos ver la lesión a mayor aumento y podemos observar cómo se trata de una lesión nodular con una alteración de la superficie epitelial. El dorso de la lengua sabemos que tiene una serie de papilas, papilas filiformes, fungiformes y otras como las caliciformes en la V lingual más posterior, pero se altera la superficie de la papila, la superficie, perdón, del dorso de la lengua, constituida por papilas linguales. Podemos observar además como la base de implantación de esta lesión nodular es una base de implantación amplia y tiene una superficie irregular blanquecina. Con todo ello, teniendo en cuenta este aspecto, planteamos o tenemos que evaluar cuáles son los datos clave a la hora de hacer el diagnóstico diferencial y el posterior planteamiento de cara a obtener un diagnóstico definitivo, que ese va a ser el objetivo cuando nos enfrentamos a lesiones de la mucosa oral o a lesiones de cualquier área. Lo principal es tener un adecuado diagnóstico, porque si no, como les decía anteriormente, si no tenemos un diagnóstico, la terapéutica probablemente sea errada. En este caso, los datos clave van a incluir el género y la edad, porque como les decía anteriormente, hay patologías que están asociadas a un perfil clínico específico. Por ejemplo, la incidencia de cáncer oral en nuestro medio es marcadamente más alta en varones respecto a mujeres. Y además lo es en varones que fuman y en varones que consumen alcohol. Y ese perfil clínico ya nos orienta o nos puede servir como signo de alarma a la hora de evaluar una lesión de la mucosa oral. En este caso es un varón en séptima década, fumador, gran fumador de 30 cigarrillos al día y consumidor frecuente de alcohol. Con una lesión que no es una lesión aguda, que es una lesión crónica, que lleva meses de evolución y que es asintomática. El carácter sintomático de las lesiones siempre nos va a aportar información, porque si esta lesión generase dolor, generase incluso parestesias o algún tipo de alteración sintomática, nos podría orientar hacia una naturaleza diferente. Se trata de una lesión nodular, redondeada en el dorso de la lengua, borde lateral, pero pertenece al dorso de lengua, única, que presenta una alteración de la superficie epitelial. Esto es importante a la hora de realizar el diagnóstico diferencial, que está circunscrita y bien definida, de color blanquecino, y a la palpación está indurada. Ya les adelanto que esta lesión, cuando la tocaba, era una lesión firme, dura.
No tal vez adherida a planos profundos, yo la podía mover, pero era una lesión con una densidad mayor al resto del dorso de la lengua. A partir de aquí, lo que hacemos es plantear un diagnóstico diferencial en este contexto clínico de manera específica. En este caso, nos planteamos un diagnóstico diferencial en un varón de séptima década, fumador y consumidor de alcohol, con una lesión nodular que modifica la superficie epitelial. Esto es importante porque cuando tenemos una lesión que presenta una alteración de la superficie, probablemente nos va a indicar que el epitelio superficial va a estar alterado. Eso suele ocurrir o es más frecuente en las lesiones que tienen una naturaleza o un origen epitelial, aunque también puede ocurrir en lesiones que tengan un origen conectivo, que genere cambios en ese epitelio. Como les decía, una lesión de 4 meses de evolución en borde lateral dorso de lengua. Y nos planteamos o nos podemos plantear varios orígenes. El primero, nos podemos plantear que sea una patología epitelial. Los datos que van a favor que sea una patología de origen epitelial son que presenta una alteración de la superficie y, como les decía, es característico de la patología de origen epitelial, y tenemos a un varón en séptima década, fumador y consumidor de alcohol, y una lesión indurada nodular. Podríamos pensar que es la expresión clínica de un carcinoma oral de células escamosas, que se trata de una patología epitelial maligna. Es lo que entendemos popularmente como cáncer oral. El cáncer oral engloba a todas las patologías malignas que afectan a la cavidad oral, pero cabe destacar que el 90% o más del 90% de estas lesiones van a ser lesiones malignas que parten del epitelio que recubre la cavidad oral. Este es el epitelio escamoso. Por eso mismo el nombre sería el de carcinoma oral de células escamosas. Podríamos incluir también alguna patología de origen epitelial, pero de naturaleza benigna. Y tenemos varias, como pueden ser el papiloma escamoso, el condiloma acuminado, la verruga vulgar o la hiperplasia multifocal. En este caso, lo cierto está en que no parece una patología epitelial benigna, o la única que podría ser, entre comillas, aunque no tiene un aspecto clínico muy parecido, un condiloma acuminado. Y dentro de la patología conectiva, nos podríamos plantear algunas lesiones, en este caso parece que benignas. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento relativamente lento, y nos podríamos plantear que pudiese ser una hiperplasia fibrosa, dado que es la patología conectiva más frecuente, aunque no suele generar una alteración de la superficie esas lesiones, dado que surgen del conectivo que está debajo del epitelio. O nos podríamos plantear que pudiese ser alguna otra lesión, como un tumor de células granulares. El tumor de células granulares es un tumor poco frecuente que proviene de las células de Schwann y que afecta característicamente al dorso de la lengua, pudiendo generar una alteración de la superficie epitelial. Y podríamos incluir también alguna otra patología o algunos otros cuadros menos frecuentes. Con todo esto, lo que tenemos que plantear a día de hoy es qué es lo que tendríamos que hacer para poder obtener un diagnóstico definitivo en este caso. Con ello, realmente lo que se nos plantea es que tenemos que hacer una biopsia de esta lesión. No es esperable que el diagnóstico de esta lesión lo podamos obtener solamente con el aspecto clínico. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico diferencial podemos incluir entidades, como les decía, de origen epitelial o de origen conectivo. Y discutiremos o iremos discutiendo a través del diplomado, en qué circunstancias hacer una biopsia de tipo incisional o en qué circunstancias hacer una biopsia de tipo excisional. En este caso, se nos puede plantear la duda, pero ya les adelanto que si nosotros incluimos en el diagnóstico diferencial una patología maligna, como en este caso hemos hecho, un carcinoma oral de células escamosas, realicen siempre o deberían de realizar una biopsia de tipo incisional. ¿Por qué? Porque ese tipo de lesiones malignas tienen que ser eliminadas dentro de un
criterio oncológico, con unos márgenes de seguridad que no se pueden abordar a nivel ambulatorio en un consultorio. Con lo cual, el objetivo como odontólogos que vamos a tener va a ser corroborar ese diagnóstico de cáncer y derivar al paciente lo más rápido posible a un centro oncológico. Y para ello tendríamos que realizar una biopsia incisional. Realizamos en este caso una biopsia incisional y siempre es importante cuando realizamos una biopsia incisional coger parte sana y coger parte enferma o parte de lesión. En este caso y sobre todo en el contexto de las lesiones tumorales, porque nos va a servir para poder evaluar la diferencia que hay entre tejido sano y tejido enfermo o lesión. Y con ello va a ser mucho más fácil de interpretar por parte del patólogo bucal cuáles son los aspectos que muestran esta lesión. Esta es la parte más superficial. Yo en mi caso soy patólogo oral también. Yo mismo veo a nivel microscópico las lesiones. El objetivo del diplomado no es que sea un diplomado de patología pura, pero sí que como clínicos ustedes tengan que entender por qué tomar la biopsia de una manera o por qué tomarla de otra. O, por ejemplo, cuál es la importancia a la hora de evaluar los diferentes tipos de lesiones, de realizar la biopsia de una manera y no de otra. ¿Vale? En este caso, es importante señalar que cuando hacemos una biopsia de lesiones tumorales, tenemos que, siempre decimos cuando damos clases, que tiene que ser una biopsia representativa. ¿Pero a qué nos referimos con una biopsia representativa? En este caso, nos referimos a que la biopsia tenga que ser en profundidad, porque a mí me interesa no solamente ver la superficie de esta lesión, sino que me interesa ver en profundidad hacia dónde llega el tumor y qué tipo de tumor es, ¿no? Por ello, este es el lado de la lesión y podemos observar en la parte más superficial cómo existe una hiperplasia de este epitelio. Esto sería superficie, hay un epitelio hiperqueratósico, hiperplásico, con una hiperplasia pseudoepiteliomatosa y la formación de nidos córneos en estos cordones que se invaginan hacia el tejido conectivo. Si hiciéramos una biopsia muy superficial, este aspecto podría ser equivocadamente interpretado como un fenómeno neoplásico epitelial. Pero lo cierto es que el problema en este tumor no es un problema epitelial, es un problema que está en el tejido conectivo. Si vamos a mayor aumento, vemos que el epitelio no presenta ningún tipo de alteración displásica ni ningún tipo de anaplasia a las células que constituyen este epitelio. Y en cambio, somos capaces de reconocer que en el tejido conectivo existe la presencia de una proliferación de células de citoplasma granular que podemos observar aquí. Células redondas o ovaladas cargadas de un citoplasma tipo granular. Con todo ello, y fíjense en este detalle, esta es una biopsia, esta es la parte profunda, esto es músculo estriado, la superficie quedaría arriba, y esta proliferación es una proliferación no encapsulada. Aunque esté muy bien definida, no tiene una cápsula que separe parte sana de parte enferma. Eso es habitual en este tipo de proliferaciones. Aquí podemos ver el margen de la biopsia, esto sería parte enferma y esto sería parte sana. Y la biopsia tendría que incluir las dos áreas para que el patólogo pueda reconocer y diferenciar ambas circunstancias. Con todo ello, el diagnóstico final de este caso es el de un tumor de células granulares. Como les decía, un tumor poco frecuente, afortunadamente es un tumor benigno. Este es un paciente que fuma, que toma alcohol, pero que afortunadamente el tumor que ha desarrollado no tiene nada que ver con esos elementos que a priori son elementos carcinogénicos, como ya bien saben ustedes. Esto es una semana tras la biopsia incisional. Podemos ver cómo existe un tejido de reparación de la zona y planteamos este tipo de lesiones hay que quitarlas en su totalidad. Hicimos una biopsia incisional con el objetivo de realizar un diagnóstico histológico de la lesión y una vez que tenemos el diagnóstico histológico podemos plantear ahora sí un tratamiento definitivo. En este caso, dejamos cicatrizar la zona durante 2 o 3 semanas más
y una vez que ha terminado de cicatrizar, realizamos la eliminación quirúrgica completa. ¿Y qué es el tumor de células granulares? Haremos un pequeño repaso sobre lo que es el tumor de células granulares y luego, si quieren, podrán realizar cualquier pregunta antes de que la doctora María Prieto presente el segundo caso. El tumor de células granulares, les comentaba que era un tumor de origen epitelial, poco frecuente, también llamado tumor de Abrikosov o mioblastoma de células granulares. Su origen está en las células de Schwann y realmente se desconoce y constituye realmente una neoplasia o puede tener un carácter reactivo, ya que en ocasiones se ha descrito que puede ser secundario a un fenómeno traumático. Afecta a adultos, sobre todo adultos de quinta década, y es ligeramente más frecuente en mujeres, aunque como han visto en este caso, se trata de un hombre. Lo que cabe destacar es que el 80% de las lesiones, aun siendo una lesión muy poco frecuente, el 80% afectan a dorso de lengua, aunque puede afectar a otras localizaciones como son labio, mucosa igual o cualquier área de la mucosa oral. Un porcentaje importante de las lesiones que vemos pueden ser múltiples, pueden ser lo que llamamos sincrónicas, y el diagnóstico diferencial del tumor de células granulares se realiza con la hiperplasia fibrosa o con otras neoplasias benignas conectivas o epiteliales, ya que generan una alteración del epitelio superficial, esa hiperplasia pseudoepiteliomatosa que puede condicionar que clínicamente pueda sugerir que sea un origen epitelial el tumor. El pronóstico es realmente bueno, es un tumor, como les decía, benigno y que tiene una tasa de recurrencia muy baja, en torno al 2,5%. Y esa tasa de recurrencia está asociada a que se trata de una lesión no encapsulada, sí está bien circunscrita, pero puede invadir el músculo estriado, con lo cual si en ocasiones no se elimina de manera completa, puede recurrir. Por eso tiene esa pequeña tasa de recurrencia. A nivel histológico, se trata de una proliferación circunscrita como no encapsulada, subepitelial, con células ovaladas o poligonales de citogranular eosinófilo. El 35% de los casos presenta hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que es ese aspecto que vimos en el epitelio, y no son frecuentes las alteraciones celulares ni las mitosis. No se trata de un tumor que crezca rápidamente, por eso la cantidad de mitosis tiene baja. Es positivo para algunas técnicas de histoquímica, como es el PAS, PAS diastasa resistente, y es positivo para marcadores característicos de células de Schwann o marcadores neurales como son S100. Lo que cabe destacar de este tipo de casos es que hay que realizar una biopsia representativa, y quiere decir representativa en profundidad, para evitar la inadecuada interpretación de la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Y por último, simplemente señalarles o recordarles que si bien es cierto que cuando tenemos una alteración de la superficie epitelial, vamos a pensar por norma en que el posible origen de esa lesión sea epitelial, no todas las lesiones son de origen epitelial. Este ha sido un ejemplo de ellos, y aquí les pongo otro ejemplo de una lesión también esofítica papilar que correspondía con una entidad denominada xanthoma verruciforme, en la cual el origen no es un origen epitelial de esa hiperplasia, sino que está asociada a un acúmulo de macrófagos xantomatosos a nivel coriónico, en el conectivo papilar. Y simplemente este era un poquito el objetivo, que viesen los tipos de casos que vamos a ver en el diplomado, y que si tienen cualquier duda, cualquier cuestión que yo les pueda resolver, pues quedo a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias. No sé si alguien hace algún comentario, alguna cuestión. Bueno, pues si les parece bien, yo les paso con la doctora María Prieto. Muchas gracias, Javi. Vale, lo que ha comentado Javier
voy a ir compartiendo mi pantalla con mi caso clínico. En cualquier momento pueden hacernos cualquier consulta. Aprovecho para saludarles, dado que la introducción la ha hecho mi compañero. A ver, ok. Y tenemos ya el segundo caso clínico. Como bien ha dicho Javier, en el diplomado se abordan diferentes temas. Entonces, un poco la temática que él ha desarrollado con su primer caso vendría a ejercitar todo aquel diagnóstico diferencial enfocado en patología tumoral o neoplásica, haciendo un breve repaso con distintas opciones, tanto benignas como malignas, y ahora vamos a pasar a un caso clínico completamente diferente, ¿vale? Se trata de una mujer de 75 años que, como antecedentes médicos, cursa con vértigos frecuentes en tratamiento y en seguimiento por su médico de familia por este motivo. A nivel intraoral, a nivel odontológico, es importante reseñar que es paciente de déntula completa y que es portadora desde hace muchísimos años de una prótesis completa removible, tanto superior como inferior, de la cual en principio ya no tiene una queja en cuanto a incomodidad y refiere que lleva muchos años con ella y que come de maravilla. El motivo de la consulta es una consulta de urgencia, acusando un dolor intenso, muy desagradable, de una semana de evolución de manera generalizada en toda su cavidad oral. Es decir, no la localiza en una zona en concreta, sino que refiere a un dolor generalizado. Y nos comenta que cuando ya llevaba un par de días con esta molestia, acudió a su médico de familia, que le pautó un amoxicilina clavulánico en conjunto con un antiinflamatorio, ibuprofeno concretamente, y que esto no mejoró en ningún momento hasta la fecha de la cita de la urgencia la sintomatología que la paciente refería. Entonces, estas son dos imágenes clínicas del momento de que la paciente acudió a la primera consulta de urgencia. En la primera fotografía al lado izquierdo extraoral, lo que podemos observar es una paciente con aparente disminución de la dimensión vertical, ¿verdad? Vemos cómo tiene estos pequeños pliegues a nivel de la comisura. Podemos señalar la presencia de alguna fisura, de alguna costra en zona retrocomisural, de la misma manera que alguna costra en la mucosa, en el epitelio en la dermis labial. Perdona, María, Sí. ya lo siento. ¿Podrías poner en modo presentación? Ah, ok. Siento interrumpirte, ¿eh? No, disculpa, me pensaba que estaba en modo presentación. Espérame. Dime si No. ¿está ahora? ¿No? Mm, Es que a mí sí se me abre entero, que lo ven vale. como en PowerPoint, no. Yo lo veo como un PowerPoint como el que se ve normalmente sin modo presentación, pero bueno, está bien. Igual es porque eres tú el administrador, puede ser Pues que no lo tenga que sé. ver con eso, No te porque yo estoy preocupes. No, sino para que me abras tú mi archivo y me pases tú si no las diapositivas. Vale. Vamos a probar, porque si no se ve como chiquitito, ¿verdad? A ver. Vale, si dejo aquí de compartir, perdón. Vamos a probar de otra manera porque me interesa que lo veamos bien las imágenes. Ahora. Sí. Ok, perfecto, gracias, Javi. Vale, listo, muchas gracias. Vale, lo que comentábamos, imagen extraoral descrita, pasamos a la imagen de la fotografía derecha. Podemos ver con mayor detalle quizá que la fotografía izquierda, esas costras, esas lesiones en comisura labial que se extienden a la dermis, a la epidermis del labio superior principalmente, y es muy reseñable y muy característico de la patología que presenta la paciente la superficie del dorso lingual. Es un dorso lingual
extremadamente eritematoso, con pérdida de esas papilas filiformes que previamente también ha mencionado Javier en su descripción de su caso clínico. Se discierne alguna pequeña fisura en zona central con disposición o dirección horizontal, y en la zona anterior alguna pequeña zona aún más eritematosa que es especialmente molesta para la paciente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces con estos datos tanto de la propia historia clínica del paciente como los datos clínicos obtenidos en las fotografías que hemos adjuntado, el primer paso a llevar a cabo es hacer un análisis de lo mismo para poder investigar cuáles son aquellos datos clave que nos sugieren la importancia suficiente como para a partir de ellos planificar o plantear un diagnóstico diferencial inicial. ¿Pasamos, Javi? Ok, entonces la parte de datos clave siempre me gusta decir que es un poco personal según quién imparta o con quién veáis el caso clínico. O sea, hay datos que a un profesional le pueden parecer sumamente relevantes y quizá a otro no tanto. Lo importante es ser coherentes con nuestros datos clínicos, con nuestros datos clave y cómo a partir de ellos somos capaces de desarrollar nuestro diagnóstico diferencial. Bajo mi punto de vista, es importante en este caso que la paciente es una paciente de octava década, es decir, estamos en una edad extrema, no es una paciente joven, no es una paciente adulta joven ni infantil, sino una paciente mayor. Es muy importante en este caso edéntula completa y portadora de prótesis removibles completas de muchos años, y que acude de urgencia reseñando un dolor generalizado en su cavidad oral, 7 días de evolución. Es importante tener en cuenta que ya los fármacos que con los fármacos que le ha pautado su médico de familia no hemos obtenido ningún tipo de mejora. En este caso, ¿cuáles son los fármacos? Antiinflamatorios, ibuprofeno, y tampoco ni antibióticos, amoxicilina clavular. Clínicamente vemos como en las comisuras labiales la paciente presenta fisuras y lesiones costrosas, el labio una cierta desecación, incluso la formación de escamas y alguna costra también, y en el dorso de la lengua una área de papilada extensa desde la punta hasta zona posterior, eritematosa y con ese carácter atrófico que hemos descrito. ¿Ok? Entonces, basándonos en estos datos clave, pasamos, Javier. ¿Cómo plantearíamos el diagnóstico diferencial? Siempre partimos de una premisa o de una descripción generalizada para plantear o ir pensando en distintas opciones diagnósticas. En este caso tenemos una paciente que tiene lesiones de aspecto clínico variado en labios, fisuras, escamas, costras, a eso me refiero, y que la lengua tenemos en cuenta que es una paciente adulta mayor edéntula y portadora de prótesis removibles. Partiendo de todos estos datos, plantearemos el diagnóstico diferencial que veremos ahora a continuación. ¿Pasamos, Javier? Entonces, he diferenciado diferentes opciones diagnósticas teniendo en cuenta diferentes localizaciones. Obviamente, sabemos que las patologías pueden ser sincrónicas, es decir, aparecer en el mismo momento en el tiempo, pero formar parte de patologías diferentes, aunque tengan ciertas características etiológicas incluso comunes. En el caso de los labios, planteamos un diagnóstico diferencial a partir de la cheilitis. Una cheilitis, al final, como el nombre indica, es una inflamación, en general inespecífica, aunque puede ser específica en ciertas ocasiones, de la mucosa labial. Entonces, presentamos como primera opción diagnóstica una cheilitis comisural, cheilitis angular, también conocida como perleche en algunos lugares, que viene a ser al final un tipo de micosis superficial favorecida generalmente por una pérdida de dimensión vertical, pacientes con portadores de prótesis, ciertas características que cumpliría nuestra paciente. De igual manera, no podemos olvidar
ese carácter de queilitis simple o queilitis traumática, ya que una queilitis comisural, como el nombre indica, vendría a estar limitada a la comisura labial y no nos justificaría estas lesiones que nuestra paciente presenta en el resto del labio. Por lo tanto, debemos pensar en algún otro tipo de queilitis que esté teniendo lugar a la vez quizá que nuestra queilitis comisural. En este caso, una queilitis simple o un subtipo de la misma, una queilitis traumática podría ser alguna de las opciones diagnósticas. El impétigo podría ser una lesión infecciosa, en este caso de origen bacteriano, generada por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus piógenes, pero típicamente el impétigo es una lesión, es una infección bacteriana, típicamente afecta a extremidades, también puede afectar a zona perioral, pero es típica en infancia. Y en este caso la edad no nos concuerda demasiado con esta opción diagnóstica. Sin embargo, la clínica podría venir a coincidir en algunos casos con lesiones del impétigo. Si pasamos a las lesiones del dorso lingual, la opción más característica, nuestra primera opción diagnóstica, pasaría por tener en cuenta una micosis superficial. Sabemos que el hongo cándida convive con nosotros y que bajo determinadas situaciones ambientales o sistémicas del paciente puede convertirse esa convivencia sana en una convivencia patógena, es decir, puede empezar a formar parte de manera agresiva de nuestra flora bacteriana, dando lugar a una micosis superficial. Dentro de los diferentes tipos de micosis superficiales, nuestra paciente cumpliría criterios de candidiasis eritematosa. Sabemos que existe también la candidiasis pseudomembranosa, que es quizá la más clásica, que cursa con esas lesiones grumosas, esas placas blancas que se desprenden al raspado. En este caso no tenemos... me pregunta Manuel, ¿queilitis angular? Eso es. La queilitis comisural es sinónimo de queilitis angular o perleche, como decía, me escribía en el chat. Gracias por la pregunta. Eso es, como comentábamos, candidiasis eritematosa es la candidiasis más frecuente, no siendo así la más clásica, como les decía, que es la más descrita en literatura, la que siempre, ¿verdad? Esa candidiasis de Muguet que tenemos como visualizada típicamente en los libros. Un subtipo de candidiasis eritematosa sería la estomatitis protésica o protética, cuando la paciente presenta lesiones en paladar o en reborde alveolar, que en este caso, pues de momento no sabemos si la paciente presenta más lesiones, dado que únicamente hemos mostrado 2 fotografías iniciales. Algún otro tipo de micosis o de lesión asociada a hongos pudiera ser una glositis romboidal media, pero en este caso vendría a ser una lesión más circunscrita en zona media lingual, que en ocasiones se extiende un poquito a zona posterior y no vendría a cursar con una área de papilada de todo el dorso lingual. ¿De acuerdo? Entonces esta opción diagnóstica quedaría un poco en segundo plano. ¿Qué otras opciones pueden cursar con una depapilación del dorso de la lengua? Pues las glositis carenciales. Las glositis carenciales no tienen que ver con directamente como factor etiológico por una sobreinfección candidiásica o fúngica, aunque en ocasiones sí que se vienen a sobreinfectar por las mismas. Una glositis carencial, como el nombre indica, es una pérdida de papilas del dorso lingual, papilas filiformes, condicionada por un déficit generalmente o vitamínico o de tipo anémico, un déficit, por ejemplo, de hierro. Eso es, Manuel. Eso es una anemia. Pudiera dar lugar a una glositis carencial que clínicamente pudiéramos visualizar como una lesión como la que vemos en pantalla. Veremos a ver si finalmente es una glositis carencial en nuestro caso o una candidiasis eritematosa. ¿Qué otra lesión no podemos nunca olvidar? La eritroplasia. La eritroplasia vendría a ser una placa rojiza y es importante siempre tenerla en mente, aunque es cierto que dentro de los datos generales que venimos hablando de la paciente, no cumpliría algunos de los aspectos clínicos, pero dado que es un trastorno oral potencialmente maligno
con un alto grado de malignización, siempre debemos tener en ese plan B, ¿verdad?, en nuestra mente, qué opciones pueden ser clínicamente o sistémicamente más peligrosas y que estas no se nos pasen nunca por alto. Entonces, en este caso, de todas ellas, podríamos pensar en una eritroplasia, aunque ya digo que no cumpliría ciertas características dentro de la opción de paciente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Javier, por favor. Ok, una vez planteado nuestro diagnóstico diferencial, ¿qué debemos hacer? ¿Qué planteamiento clínico haremos una vez tengamos al paciente delante? Es decir, lo primero es completar la historia clínica. Siempre que un paciente acude con dolor, no debemos quedarnos únicamente en el dato de me duele. Debemos saber cómo es la sensación de quemazón, ¿vale? Esto típicamente ya nos puede orientar a algún tipo de patología. No es lo mismo un dolor pulsátil, un dolor opresivo, una sensación de quemazón, ¿verdad? Intensidad, una escala visual analógica de 5 nos planteaba la paciente. Intensidad es importante saber si es cíclica, si hace dientes de sierra o es una intensidad constante que más o menos oscila en un EVA de 4, 5, 6. Este dato también es muy importante de cara a plantear opciones diagnósticas. ¿Qué frecuencia tiene? En este caso es continuo. Es decir, la paciente durante todo el día tiene esa sensación de quemazón. Y es importante, en el caso de haber ingerido algún tipo de fármaco, preguntar si ha mejorado o empeorado su dolor tras la ingesta, en este caso, pues de ibuprofeno, ya nos había dicho que no, y si había empeorado tras la toma de antibióticos. Y nos comenta que ligeramente, que parece que sí que ha empeorado. Y esta pregunta va un poco ligada a alguna, como veremos, de las opciones diagnósticas. ¿Qué más nos interesa saber? Si es la primera vez que le ocurre, ¿vale? Si estamos planteando opciones entre ellas de micosis superficiales, muchas veces, dado que se desencadenan por factores sistémicos, tanto locales o sistémicos, muchas veces que perpetúan la situación, muchas veces son cíclicos. Entonces los pacientes refieren que no es la primera vez que les ocurre, sino que esto ya me ocurrió pues, hace X meses o el año pasado, etc. Entonces nos comenta la paciente, en este caso, que las lesiones de la comisura y las lesiones del labio no es la primera vez, sino que esto ya le ha ocurrido en determinadas ocasiones, pero que sí que es la primera vez que presenta ese ardor a nivel intraoral. Y aparte de ello, dado que tenemos que justificar y buscar una posible causa, esas lesiones no comisurales, sino las que la paciente presentaba en el labio, preguntamos a la paciente si tiene algún hábito de chuparse o morderse el labio, a lo cual la paciente nos responde que sí. ¿Qué estamos buscando? Cierto factor irritativo que nos pudiera justificar una de nuestras hipótesis diagnósticas. Es decir, una vez planteamos hipótesis diagnósticas, tenemos que ir a buscar y hacer las preguntas adecuadas que nos las justifiquen o nos las desechen. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué datos son interesantes? ¿Desde cuándo es usted portadora de prótesis? Ya habíamos dicho, de 15 años con ellas. Importante, ¿la usa usted para dormir? La usa la paciente para dormir. ¿Cómo higieniza usted la prótesis? Estamos pensando en opciones, por ejemplo, de una micosis superficial. Nos dice que diariamente no la higieniza y únicamente con pasta de dientes. ¿Vale? Y un poco dado que una de nuestras opciones diagnósticas será el impétigo, por si acaso preguntaremos, ¿ha tenido heridas en alguna otra localización? Cara, cuello, extremidades. Pensando en ese impétigo, la paciente nos dice que no, por lo tanto sería ya muy raro que el impétigo formara parte de nuestro cuadro. Una vez hechas las preguntas que consideremos adecuadas en este caso, pasaremos a completar la exploración de nuestra paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, y este es el aspecto que la paciente presentaba. Podemos ver en la imagen, en la fotografía superior, más claramente esas escamas, esas lesiones costrosas que la paciente presentaba en el labio superior principalmente, aunque también inferior. Vemos cómo la paciente presenta cierto eritema
No es la mejor fotografía, les pido disculpas, pero presenta un cierto eritema punteado en el paladar duro, no tanto en zona de reborde alveolar superior, reborde alveolar inferior. Vemos que no presenta ningún tipo de lesión ni cambio de coloración, y tampoco presenta lesiones en mucosa yugal ni derecha ni izquierda. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en este caso, ¿qué es importante observar y analizar? El estado de sus prótesis completas. Es decir, visualizaremos adaptación, que en este caso no tengo fotografías, pero no existía una buena adaptación de las prótesis. Es decir, no tenían una retención confortable para la paciente y periódicamente pues se le caían incluso mientras hablaba, aunque la paciente prefería estar cómoda con ellas, curiosamente. Y vemos que la higiene de las mismas pues no es la más acertada. Esto, como podemos todos estar imaginando, es un nicho formidable para el sobrecrecimiento de todo tipo de microorganismos, incluyendo un nicho perfecto para bacterias y hongos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿y cómo finalizaríamos el planteamiento? ¿Cómo podemos confirmar con qué opciones diagnósticas de las inicialmente planteadas nos quedamos? Pues, ¿qué haríamos en este caso? Un cultivo micológico. Cogeríamos muestras tanto de paladar como de retrocomiso. En este caso, nos informan de que existen más de 3 infección activa intensa en el resultado del cultivo micológico. Hasta 50 se considera no reseñable, sin importancia clínica, ¿de acuerdo? Y es importante, dentro de las pruebas complementarias, en una paciente mayor, siempre tenemos que saber si únicamente es la prótesis la única culpable del desarrollo de esta micosis en el caso de la paciente. Entonces, no viene mal pedir una analítica sanguínea. Por un lado, queremos confirmar o dejar de lado la hipótesis de una burositis carencial, y por otro lado, queremos ver si puede existir algún factor sistémico que nos esté perpetuando o actuando como condicionante para el desarrollo de esta candidiasis. ¿Qué pediríamos? Una hematimetría completa, T4, TSH para ver función tiroidea, diabetes mellitus, glucemia, hemoglobina glicosilada y déficits vitamínicos como anémicos, hierro, ferritina, transferrina. En este caso, la analítica de la paciente estaba dentro de los parámetros normales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, con todos estos datos de la historia, clínicos y de las pruebas complementarias, planteamos entonces el diagnóstico de que la paciente sufre, por un lado, una micosis superficial, ¿de acuerdo? Dentro del cual diferenciaríamos, por un lado, su queilitis comisural, como bien decía Manuel, queilitis también angular, y sumaríamos a este diagnóstico la queilitis traumática. ¿Por qué? Hemos dicho que la paciente tenía ese hábito de chupeteo, de mordisqueo labial, y una queilitis comisural como tal no nos daría esas escamas en el resto del labio. Por lo tanto, tiene que haber algo más allá de la propia infección fúngica. Por otro lado, a nivel intraoral tenemos una candidiasis eritematosa y como subtipo de la misma estomatitis protética superior que no inferior, porque como hemos visto en el reborde alveolar inferior la paciente no presentaba ninguna lesión. A nivel intraoral teníamos esa de papilación lingual y ese leve, porque realmente no era muy intenso, área eritematosa punteada en paladar duro asociado a su prótesis completa superior. Entonces ahí tenemos el diagnóstico y con este diagnóstico y nunca antes debemos plantear un posible tratamiento. En el caso de las micosis, siempre, y de las queilitis, siempre el primer paso del tratamiento no es un tratamiento farmacológico, sino siempre un acto correctivo. Un primer escalón es
analizar qué factores son predisponentes en el caso de la paciente para poder corregirlos. Pasamos, Javier. Dentro de las micosis superficiales, esta es una diapositiva que he cogido de la propia clase del diplomado en la que hablamos un poco de este tema, distinguimos factores locales y sistémicos que pueden estar actuando como factores en la etiopatogenia de las micosis. Entonces vemos prótesis antiguas, pérdida de dimensión vertical, antisépticos, antibióticos, corticoides, tabaco, hiposialia. Y dentro de los sistémicos, pues alcoholismo, estados terminales, enfermedades malignas, déficits, alteraciones endocrinas. Por eso pedíamos en la analítica, pues por ejemplo, la función tiroidea o la glucosa. Y en este caso tenemos que analizar cuáles estarían implicados en el caso de la paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vemos en verde factores locales que sabemos que están jugando un papel importante en el caso de la paciente. Tenemos una prótesis antigua con una pérdida importante de dimensión vertical y tenemos además factores que pueden estar ayudando una edad extrema que condiciona y que uniríamos a su vez con una cierta hiposialia. Siempre debemos, dentro de esa exploración, he olvidado comentar que siempre es importante en estos casos hacer un pequeño análisis de cantidad y cualidad de la saliva de la paciente. ¿Vale? La saliva es protectora y un déficit de cantidad o alteración de la calidad de la saliva puede favorecer o actuar como factor predisponente, como era el caso. Y además, no como factor etiológico inicial, pero el antibiótico puede empeorar un poco la sintomatología. En este caso, el antibiótico no fue el factor detonante inicial, dado que su médico de familia se lo pautó una vez ya la paciente presentaba la sintomatología. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, tratamiento de esta paciente. Como hemos dicho, corregimos factores predisponentes, es decir, podemos plantear hacer una nueva prótesis con una correcta dimensión vertical. Debemos indicar un uso diurno que no nocturno de la prótesis, una correcta higiene de la misma, debemos enseñarle y pautarle los productos que sean necesarios, debemos aconsejar siempre una buena hidratación tanto extra como intraoral, a nivel intraoral, consumo frecuente de agua, enjuagues, por ejemplo, de manzanilla. Podemos recurrir a ciertos productos, ¿verdad?, de distintas casas comerciales como lubricantes intraorales y a nivel extraoral. Por ejemplo, estos son unos bálsamos labiales de la marca Isdin, que tienen protector también solar y hidratan mucho. Personalmente me gustan bastante pautárselos a los pacientes. Y debemos evitar ese hábito de mordisqueo chupeteo que nos ha condicionado nuestra queilitis traumática. A nivel farmacológico, ¿qué vamos a dar a la paciente? Bueno, pues para la queilitis angular o comisural utilizamos, no sé si esto está comercializado en sus países, si no seguro que tienen alguna similar, esta composición, esta crema de aplicación en comisuras, que es una combinación de antibiótico, corticoide y antifúngico, denominada Positón, no sé si la conocen, pero la verdad que funciona muy bien. Aplicación 3, 4, 5 veces diarias, ¿vale? Mantenido un poquito en el tiempo. Y a nivel intraoral, dado que esto es a nivel extraoral, pautaremos una nistatina, 100.000 unidades internacionales en solución no alcohólica, conocido micostatin sería el preparado comercial. Mantener en boca durante un par de minutos y después escupirlo, dado que si no tenemos candidiasis orofaringea, no tiene mucho sentido tragar. Es importante cuando pautamos la nistatina en colutorio, el tiempo que está mantenida en boca. Es decir, si los pacientes enjuagan únicamente 10-20 segundos, no da tiempo, digamos, al principio activo a hacer su función. Por lo tanto, podríamos estar durante 4 meses con la nistatina que no conseguiríamos una solución del problema. En el caso de la estomatitis protética, existen preparados geles orales que podríamos aplicar directamente sobre la prótesis y que la prótesis se la colocara a la paciente para conseguir implementar un poquito ese efecto tópico. Y una hidratación labial con los bálsamos labiales. Y siempre debemos controlar a la paciente.
¿de acuerdo? No podemos instaurar un tratamiento farmacológico y olvidarnos de la paciente. Debemos verla pues, pasadas, en este caso, 2 semanas. Pasamos a la siguiente diapositiva, la de seguimiento. Vemos cómo esa queilitis angular comisural, así como esas lesiones del labio superior en 2 semanas han mejorado muchísimo. Dado que la paciente había presentado en reiteradas ocasiones lesiones a nivel comisural, muchas veces ya se queda un cierto tono eritematoso en la misma y todavía estaba pendiente de la realización por el equipo de prótesis, de sus prótesis nuevas. Y pasamos a la última diapositiva. Y muchas veces es un poco más complejo mejorar ese eritema palatino. Por lo tanto, el tratamiento antifúngico intraoral debemos mantenerlo al menos 1-2 meses, es un poco lo indicado en los protocolos, pero vemos ya como ese dorso lingual ya empieza a tener un color más rosado, no tan depapilado, ¿verdad? Algunas fisuras se mantienen, estas muchas veces persisten a pesar del tratamiento porque no tienen que ver directamente con la infección fúngica. Entonces, observamos una mejoría clínica evidente, todavía no hay una resolución completa del cuadro, por lo cual mantenemos la misma pauta a nivel intraoral, nistatina en enjuague y podríamos implementar, como digo, ese miconazol colocado directamente sobre la prótesis superior para aumentar un poco ese contacto, esa superficie de contacto. Y controlaríamos de nuevo a la paciente posteriormente, pues otra vez a las 2 semanas o al mesecito, hasta que viéramos la resolución completa del cuadro. Entonces, hasta aquí el caso número 2, un poco como conclusión, es que hay que abrir un poco la mente e investigar siempre causas, factores etiológicos y factores detonantes de la patología que vamos a tratar y no podemos quedarnos simplemente en el tratamiento farmacológico, porque si no implementamos la hidratación, le hacemos consciente a la paciente que no se tiene que chupar ni mordisquear los labios, esas lesiones periódicamente van a recidivar. Entonces, nuestro papel como odontólogos consiste en hacer el diagnóstico, pero también en investigar y hacer las preguntas competentes para que la lesión no reaparezca en un futuro. Entonces, con esto daría yo por finalizada. No sé si tienen alguna consulta o algún dato que quieran reseñar. Vale, nos pregunta Manuel, ¿la pérdida vertical podría causar humedad constante en comisuras y generar queilitis? Efectivamente, es un poco una de las causas de las queilitis comisurales. Pensemos que al final las queilitis viene a ser una combinación, una infección combinada, no solamente fúngica, sino que ahí también participan ciertas bacterias que tenemos en la piel. Entonces, cuando tenemos una pérdida de dimensión, se nos generan unos pliegues laterales que favorecen esa humedad, como bien dice Manuel, constante, que es mantenida en el tiempo, que genera un nicho, un ecosistema, ¿verdad?, ideal para que crezcan y se desarrollen en mayor medida tanto bacterias como hongos. Eso es, efectivamente. Manuel, tú mismo te has respondido. Los estafilococos, predominantemente el Staphylococcus aureus es el más involucrado en este caso, aunque también pueden ser otros, y la combinación de cándida. Efectivamente, es una infección mixta, en este caso la queilitis angular. De hecho, por eso el tratamiento es con ese positón, que si recuerdan, como he dicho, es una combinación de antifúngico, corticoide para bajar un poquito componente inflamatorio y antibiótico. Nos pregunta Sergio si sería necesario algún antimicótico oral. Oral, de entrada, si el proceso se solventa con tratamiento tópico y si vemos que a las 2 semanas la mejoría es evidente, como era el caso, de entrada no sería necesario un antimicótico oral, pero también es verdad que hay que tener en cuenta la condición del paciente. Quiero decir, si es un paciente con un estadio, por ejemplo, un paciente que tenga una demencia, un paciente dependiente que sabemos que no va a poder llevar a cabo ese enjuague de una manera eficaz o que no va a poder aplicarse el miconazol de una manera correcta, o en el que podemos ver dificultado
alguna de las pautas con el antifúngico tópico, efectivamente podríamos recurrir a algún tipo de antimicótico oral. Un enjuague con benzidamina ayudaría. La verdad, Julio, no tengo conocimiento de ese fármaco, yo no suelo utilizarlo. Entonces, en principio, vale, tal, ya, ok. No sé si, Javier, si tú conoces la benzidamina como tratamiento de esto. Pero no en este contexto. La benzidamina es un antiinflamatorio, pero no sirve como antimicótico. Los que tenemos son básicamente la anistatina, la anfotericina B en algunos contextos o en algunos países, y el Miconazol. miconazol como fármacos tópicos. Y luego como fármacos sistémicos, pero como bien ha comentado la doctora Prieto, los fármacos sistémicos los reservamos o para pacientes que no hayan tenido una respuesta adecuada a fármacos tópicos. Aquí es importante, y por eso ya termino para no comentar, para no interrumpir, pero sí que es importante el realizar una analítica sanguínea que nos permita saber cuál es el estado inmune del paciente, si es que tiene factores condicionantes, como puede ser alteraciones en la glucemia, o como pueden ser estados carenciales que condicionen la infección micótica. Si no es así, a veces es muy frecuente en pacientes que tienen un cierto grado de hipoxialia, portadores de prótesis, los antifúngicos tópicos, si se realizan de manera adecuada, son muy efectivos. Entonces, simplemente con el micostatín, en nuestro entorno nosotros tenemos nistatina, en otros entornos no hay nistatina, aunque ya la mayoría yo creo que sí, en la mayor parte de Latinoamérica, y si no tienen anfotericina B, y si no, pues tienen miconazol u otro tipo, ¿no? Dactarín también. Eso es, nos comentaba Manuel que en el Dactarín al 2% en México, el miconazol. Vendría a ser lo mismo, lo importante es lo que hemos comentado, un buen uso y una buena aplicación del mismo. Hay que mantenerlo un rato en boca y pautarlo 3-4 veces al día, si no, no estaríamos avanzando en el tratamiento. Ya, ok. De acuerdo, entonces si no hay ninguna consideración o pregunta más, pasamos con el último caso a presentar por el doctor Enrique Sierra, en este caso más centrado, como hemos dicho, en la parte del diplomado, el último módulo le corresponde a él, la parte más radiológica. Entonces, un placer siempre escucharte, Enrique, adelante. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como comentaba la doctora María, les voy a presentar un caso que definitivamente va más enfocado a lo que vemos en el último módulo del diplomado de patología, que es precisamente la patología ósea, ¿verdad? Y bueno, este tipo de patologías, pues obviamente las podemos visualizar normalmente por medio de distintos estudios por imagen, ¿verdad? Que pueden ir desde radiografías 2D, tomografías, obviamente panorámicas, periapicales, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a irlo analizando. Y bueno, antes de entrar directamente a la presentación del caso, simplemente hacer referencia a algunas cosas que es importante considerar, ¿verdad? Obviamente no podemos hacer un diagnóstico solamente viendo radiografías. Siempre es importante que consideremos la información clínica y obviamente en el caso de las patologías que hagamos también estudios histopatológicos. Pero sin duda la información que obtenemos en la historia clínica es muy importante. Hay muchos datos que es importante que vayamos registrando en nuestra historia clínica, pero específicamente cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de radiografías o de estudios por imagen, me parece que algunos de los puntos más importantes son los que les coloco en esta diapositiva, ¿verdad? Cómo saber la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente. Estos datos son importantes porque obviamente hay algunas patologías que se suelen presentar más en ciertos rangos de edad, o en ciertos sexos o en ciertas razas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener esta información ya me va orientando hacia qué es más probable que sea lo que yo estoy observando en mi radiografía o en mi estudio por imagen. Otra cosa que es muy importante es, obviamente, registrar cuál es la queja principal del paciente, si tiene también algún tipo de sintomatología, y tratar de determinar dentro de lo posible cuál fue la fecha de inicio de esa lesión y cómo ha ido evolucionando.
No siempre es tan sencillo poder determinarlo, ¿verdad? Pero dentro de lo posible, en ese interrogatorio que nosotros vamos teniendo con nuestro paciente, hay que tratar de identificar desde cuándo él notó algún cambio o algún tipo de problemática para tratar de determinar cómo ha ido evolucionando esa lesión. ¿Por qué es importante eso? Pues porque obviamente hay algunas patologías que suelen ser mucho más agresivas, de un crecimiento mucho más rápido que otras. Entonces, el conocer este dato, obviamente nos va orientando y nos va haciendo descartar algunas patologías y obviamente centrarnos en algunas otras, ¿verdad? Obviamente si tiene el paciente dolor, si tiene algún tipo de sintomatología general, pues obviamente hay que irlo anotando. Y en cuanto a la exploración clínica, hay muchas cosas que podemos evaluar, pero me parece que algunas que son muy importantes considerar es, por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de parestesia, si tiene alguna neuralgia, si hay algún tipo de parálisis, si la patología, hay veces que las patologías están asociadas a algún órgano dentario. Por ejemplo, es importante checar si el órgano dentario asociado tiene vitalidad o no, ¿verdad? Esto es importante porque hay algunas patologías que suelen tener relación con dientes no vitales y otras al contrario, que suelen estar asociadas a dientes con vitalidad. Entonces, este simple dato ya también te va a ir orientando hacia algún diagnóstico en particular. Obviamente, si hay movilidad dentaria, si hay bolsas periodontales, ¿verdad? En el momento de sondear, si hay presencia de fístulas, ¿verdad? Eso nos puede ir orientando hacia qué tipo de lesión puede ser, si hay alguna masa de tejido blando. Esto por ponerle algunos datos que considero que son importantes y que debemos de tomarlos en cuenta para después ir correlacionando toda esta información clínica con los estudios por imagen y finalmente, pues, vamos a llegar a confirmar un diagnóstico ya con un estudio histopatológico, ¿verdad? Obviamente, en cuanto a los estudios por imagen, pues lo primero es tener imágenes de buena calidad, ¿verdad? O sea, que mi radiografía pues esté hecho de tal manera que la calidad de imagen sea bastante buena. En cuanto a la técnica, o sea, digamos, en cuanto a la manera en la que se posicionó al paciente y en cuanto a la nitidez que tengan. Además de esto, es importante tener una iluminación adecuada. Obviamente, si vamos a revisar una radiografía, pues es importante verla en un negatoscopio, ¿verdad? No contra la luz de una ventana o de alguna otra forma que, digamos, no tenga la iluminación correcta para poder obtener toda la información posible de las imágenes. Y el tercer punto, y no por eso menos importante, es la sistematización. O sea, cuando nosotros revisamos una radiografía o una tomografía, por ejemplo, es importante que siempre llevemos un orden en el momento de revisarla para que no se nos pase por alto ningún detalle, ¿verdad? Eso está comprobado. Si nosotros seguimos un orden en el momento de ir revisando nuestras imágenes, es mucho menos probable que se nos pase por alto algún detalle. Entonces, bueno, eso como manera de introducción. Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer diagnóstico por imagen, que a mí me gusta aquí siempre hacer la acotación de que obviamente no vamos a hacer el diagnóstico solamente con las imágenes, ¿verdad? Pienso que es un error. Sin embargo, las imágenes sí nos van a dar mucha información que obviamente relacionándola con la clínica y con otro tipo de estudios, sí ya nos va a llevar a hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con las radiografías? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿verdad? Reconocer lo que es normal de lo que es anormal. Para esto, pues me parece que es fundamental la parte de anatomía tomográfica y de anatomía radiográfica en general también, porque obviamente si nosotros no podemos diferenciar qué es normal y qué es anormal, pues va a ser difícil que podamos hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, esa es la parte importante y de hecho en el diplomado ahí dedicamos un tiempo a hacer un repaso pues de este tipo de anatomía, pues para que resulte más sencillo el poder identificar cuando realmente hay una alteración o cuando puede ser simplemente una variante anatómica que tal vez no sea tan frecuente. Después de que ya reconocimos lo normal y lo diferenciamos de lo anormal, hacemos una descripción, en el caso de las patologías, lo más detallado posible. Imaginen que ustedes estuvieran hablando por teléfono con algún colega porque quieren pedirle alguna opinión. Bueno, la manera de escribirlo sería como digamos, describirla con tal detalle de que la persona con la que estamos hablando pudiera imaginarse esa lesión sin estar viendo la radiografía, ¿verdad? Entonces sí describirlas con detalle, ¿no? De
qué límites tiene, qué características, qué densidad, qué tamaño, qué localización, etcétera. Ahorita vamos a ver con más detalle esos puntos. Y en base a toda esta información, entonces ya hacemos una interpretación radiográfica, que no es el diagnóstico final todavía, ¿verdad? Pero digamos, podríamos tener una impresión diagnóstica de acuerdo a esta información que estamos observando en nuestro estudio por imagen. Y pienso que lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, la interpretación de alguna patología, es tratar de hacer un macrodiagnóstico. Lo que llamamos un macrodiagnóstico es tratar de determinar si esa patología que estoy observando se encuentra dentro de alguno de estos tres grandes grupos, ¿verdad? O más bien, dentro de cuál de estos grupos se encuentra incluida. O sea, se encuentra dentro del grupo de las lesiones benignas, dentro del grupo de las lesiones malignas, o más bien puede ser un proceso infeccioso, ¿verdad? Me parece que ese sería el primer gran paso que podríamos dar. Y es muy importante porque si nosotros ya vamos encasillando, ¿verdad?, a la patología en alguno de estos grupos, pues obviamente de manera automática vamos descartando una gran cantidad de patologías y cada vez nos vamos acercando más al diagnóstico definitivo. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, afortunadamente hay algunas lesiones que como tienen comportamientos distintos, también nos generan imágenes radiográficas distintas, ¿verdad? Que vamos a hablar ahorita un poquito de ello antes de entrar ya directamente al caso. Aquí, bueno, les puse de esta manera esta imagen porque cuando hacemos diagnóstico diferencial podemos localizar, digamos, de un lado las lesiones benignas, que podríamos dividirlas en otros tres grandes grupos, como pueden ser los quistes, los tumores y las lesiones fibróseas, y suelen tener algunas características similares, este tipo de lesiones, no idénticas obviamente, pero pueden parecerse en algunas ocasiones. Y del otro lado coloqué las neoplasias malignas y los procesos infecciosos. Obviamente son cosas muy distintas, ¿verdad? Una neoplasia maligna y un proceso infeccioso. Pero los coloqué del mismo lado porque radiográficamente a veces pueden tener características similares, ¿verdad? Entonces es donde nosotros hacemos el diagnóstico diferencial, obviamente apoyándonos con mucha información adicional clínica, de estudios histopatológicos, etcétera. Y miren, de manera general, aquí coloqué algunas características que suelen tener las lesiones de tipo benigno y del lado derecho algunas que suelen tener lesiones malignas y también a veces los procesos infecciosos. Entonces, si se fijan, obviamente son características generales, ¿verdad? No quiere decir que de repente no puedan compartir alguna característica, digamos, típica de benignidad en un caso de una lesión maligna y viceversa. Pero en términos generales, una lesión benigna suele ser bien definida, incluso a veces corticalizada. Cuando hay desplazamiento dentario, o sea, cuando va creciendo una patología y entra en contacto con algún diente, es más común que si es benigna pueda desplazar estos dientes que en el caso de una maligna. Hay veces que la patología va a tener contacto con la raíz de algún diente y comienza a hacer o a generar una reabsorción radicular. También este tipo de reabsorciones son más comunes en lesiones benignas, aunque a veces se puede dar también en malignas. Cuando va creciendo la lesión y va provocando una expansión de las corticales del hueso, es más común que ocurra esto en lesiones benignas y también cuando hay divergencia radicular, ¿verdad? O sea, que va creciendo una patología y va haciendo que se inclinen los dientes de los lados. Por el contrario, cuando tenemos lesiones de tipo benigno, es más común que tengamos límites difusos, ¿verdad? Que no sepamos bien de dónde a dónde se extiende la lesión. Aquí podemos verlo en estas imágenes. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la imagen de un quiste dentígeno. Y fíjense cómo es bien definida. Veo exactamente de dónde a dónde se extiende. Sin embargo, si vemos la imagen del lado derecho, pienso que la mayoría de nosotros podríamos identificar que hay algo anormal. El trabeculado óseo es distinto. Vemos aquí como si hubiera un espacio de ligamento periodontal ensanchado. No observamos la lámina dura. Entonces, sí vemos que hay algo anormal, pero si me preguntaran hasta dónde se extiende esta patología, la verdad es que no sabría decirlo con exactitud, ¿verdad? No es bien definida. Entonces, eso es lo que llamamos límites difusos, una apariencia infiltrativa. A veces podemos observar una apariencia de dientes flotantes, o sea, se va a destruir el hueso que está dando soporte a los dientes y da la apariencia como que los dientes estuvieran flotando tal cual, ¿verdad?
Después, bueno, a veces puede haber un borramiento de la laminadura, como en este caso, y puede haber también formaciones óseas desordenadas, ¿verdad? O sea, digamos, los patrones de formación ósea van a cambiar, van a ser muy distintos a cuando estamos observando una lesión benigna. Obviamente no vamos a entrar en todos estos detalles, no es la idea, simplemente esto lo comento antes de presentar el caso porque me parece que sí es necesario tener ciertos principios para poder hacer el ejercicio de interpretación. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a entrar directamente a nuestro caso, ¿verdad? El caso número 3. Siempre es importante tener algunos datos clínicos, ¿verdad? Aquí les coloqué algunos datos generales. Por ejemplo, es un paciente femenino de 17 años de edad y la queja principal que tiene es que sus órganos dentarios se están inclinando, sus premolares del lado izquierdo ha notado que se han ido moviendo y tienen como una inclinación. Y notó este cambio desde hace aproximadamente 2 años, ¿verdad? Esos son los datos clínicos que tenemos de entrada. Miren, ahora aquí tenemos la radiografía, ¿verdad? Se fijan, podemos observar precisamente lo que nos comenta el paciente, que están inclinadas estas premolares, hay una divergencia radicular, observamos una lesión aquí en la mandíbula, en el cuerpo mandibular, que se extiende hacia la sínfisis mandibular. No lo vemos con tanto detalle en esta zona, entre otras cosas porque a veces es una zona complicada, ¿verdad? En las panorámicas, debido a que se superpone a veces la columna vertebral y a veces observamos también aquí un poco difuso esta imagen. Pero afortunadamente tenemos la tomografía ya para poderlo ver con más detalle. Pero de entrada, pues nos llama la atención esta divergencia radicular. Fíjense que es una lesión predominantemente radiolúcida, pero tiene en su interior también como unos tabiques, como unas formaciones de hueso muy delgadas, muy finas, ¿verdad? Y como en línea recta, ¿verdad? Esos datos ya nos van orientando hacia qué tipo de patologías puede ser, ¿verdad? Una lesión de tipo multilocular. Y bueno, aquí les coloqué del lado izquierdo algunos datos que es importante que vayamos determinando. Me parece que estos son los más importantes. No quiere decir que sean los únicos, pero siempre debemos ver de entrada si la lesión es radiolúcida, radiopaca o mixta, por ejemplo. Eso nos va orientando hacia qué tipo de patología se puede tratar, porque hay lesiones que obviamente suelen ser radiolúcidas, otras radiopacas y otras mixtas. Ahora, sí hay que recordar también que hay lesiones que pasan por diferentes estadios, ¿verdad? A veces van cambiando de apariencia, entonces obviamente hay que tomarlo en cuenta. Siempre es importante saber los límites como son, si son bien definidos o difusos. Y aquí hay un dato importante. En el caso de las lesiones benignas casi siempre son bien definidos, pero hay algunos casos en los que no son tan bien definidos. Aquí en particular me parece que es una lesión pues con unos límites no tan bien definidos. Sí alcanzo a ver más o menos hasta dónde se extiende, pero no con claridad como en algunos otros tipos de lesiones. La tabicación que tiene, ¿verdad? O esa estructura interna, pues son tabiques finos que se entrecruzan. El tamaño que tiene, ¿verdad? Que tanto se extiende la lesión. Hay patologías que suelen tener tamaños más reducidos y otras que se pueden extender bastante. La influencia periférica que está causando, o sea, qué está ocasionando en las estructuras vecinas. Por ejemplo, aquí vemos que está causando la divergencia radicular. Y la multiplicidad, obviamente no es lo mismo que yo tenga una sola lesión a que este paciente tuviera 2, 3 o más lesiones de manera simultánea, ¿verdad? Acá siempre cuando hay ya lesiones múltiples nos habla de que debe estar asociado, o es muy probable que esté asociado con una enfermedad sistémica o con algún tipo de síndrome, ¿no? Muy bien, miren, aquí tenemos otras imágenes y podemos ver algunas otras cosas que está ocasionando esta lesión. Por ejemplo, fíjense que la tabla vestibular ya no la observamos, se ve pues completamente erosionada, vemos la extensión de la lesión. Aquí, bueno, es claro que está afectando esta región en estos cortes axiales y también vemos que se extiende un poco más hacia posterior. Y aquí, bueno, tenemos varios cortes. Cuando revisamos tomografías, siempre es importante revisar pues de preferencia todos los cortes que tengamos, porque obviamente, como vamos viendo por capas al paciente, de otra manera se nos puede pasar por alto algún detalle importante. Aquí se alcanzan a ver algunas trabéculas, miren, como en línea recta, ¿verdad? Como esos tabiques. Y en el corte coronal también, fíjense, aquí podemos ver todavía de manera más clara la angulación que tiene esta premolar,
que la ha ido desplazando la lesión, la erosión que tiene por vestibular también, y bueno, todas estas características de la lesión en diferentes planos. Aquí vemos también estos tabiques en línea recta, muy delgaditos, muy finos. Y por último, aquí este corte sagital también. Miren, alcanzamos a ver el tamaño de la lesión, las zonas que está involucrando y esos tabiques finos en diferentes áreas. Entonces, me parece que eso siempre es muy importante, observar este tipo de detalles finos que puede tener la lesión. Y las reconstrucciones 3D, si bien normalmente no hacemos el diagnóstico en las reconstrucciones tridimensionales, sí son un recurso muy importante. A mí lo que me gusta es siempre evaluar primero los cortes, evaluar mis radiografías, y ya que tengo una idea del proceso de diagnóstico, sí me gusta apoyarme en las reconstrucciones 3D, porque a veces nos dan información adicional y por otra parte también son muy fáciles de entender para el paciente o incluso para los colegas, ¿no? Cuando hacemos alguna interconsulta. Entonces, fíjense que en este caso nos da información importante. Fíjense la estructura que tiene la lesión. Vemos que tiene estos tabiques finos, ¿verdad? Que se entrecruzan. Los vemos de una manera mucho más clara. Obviamente la divergencia radicular. Y este patrón aquí se ve más claro, que es el que se describe en la literatura como de raqueta de tenis, ¿verdad? Que es un poco como esas trabéculas muy finas o esos tabiques muy delgaditos que se entrecruzan como si simularan pues las cuerdas de una raqueta de tenis, ¿verdad? Entonces, eso ya nos va orientando, porque obviamente no es que solamente existe una patología que pueda tener este tipo de patrón, pero ciertamente es un patrón que ya no es tan común como otros. O sea, reducimos la capacidad la cantidad de posibilidades diagnósticas y nos va ayudando ya a llegar al diagnóstico diferencial. O al menos a un diagnóstico radiográfico en donde nosotros podamos dar algunas opciones diagnósticas que obviamente se van a confirmar ya con un estudio histopatológico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ¿qué tenemos que pensar nosotros cuando hacemos el diagnóstico diferencial? Cuando estamos apoyándonos directamente en las imágenes, pues sería muy importante lo que les comentaba, tomar en cuenta la edad del paciente. Hay patologías que se presentan más en cierto rango de edad. El sexo del paciente, también hay algunas que se presentan más en hombres, otras en mujeres. La localización, ¿verdad? Me parece que esos serían algunos aspectos bien importantes, además de todos estos que estuvimos describiendo en las imágenes cuando estábamos revisando nuestra radiografía panorámica y que nos van orientando para tratar de determinar cuál es el comportamiento de la lesión. Y obviamente, dependiendo de cómo se comportan las lesiones o las patologías, van a generar un efecto distinto en el hueso, ¿no? Eso es lo que nos puede ir orientando. Entonces, bueno, en este caso, fíjense, se realizó el estudio histopatológico y se determinó, a fin de cuentas, que se trataba de un mixoma odontogénico, que sabemos que, bueno, el mixoma es una neoplasia benigna de origen mesenquimal y es una lesión localmente invasiva. Realmente puede llegar a ser bastante invasiva, bastante agresiva. Se presenta con mayor frecuencia entre los 25 y 35 años de edad, pero, bueno, estos parámetros siempre son, digamos, en los rangos de edad donde se puede presentar con mayor frecuencia, pero no quiere decir que en otros rangos no se pueda presentar, ¿verdad? En este caso, si recuerdan, el paciente tenía 17 años, es un paciente femenino. Con mayor frecuencia se presenta en el sexo femenino, aquí sí coincide con lo que se describe con mayor frecuencia en la literatura, y en la mandíbula es donde se suele presentar con mayor frecuencia, ¿verdad? Radiográficamente se puede observar como una imagen radiolúcida multilocular, con presencia de tabiques delgados y largos que tienden a cortarse en ángulos rectos, dando la apariencia de raquetas de tenis, ¿verdad? Lo que comentábamos aquí. A veces puede tener características un poco distintas, a veces puede parecer un poco la apariencia también como de pompas de jabón, puede cambiar la apariencia, no es que siempre tenga que ser exactamente la apariencia de un mixoma, pero obviamente sí es tal vez la lesión intraósea que suele tener con mayor frecuencia este tipo de patrón. Perfecto, doctor Manuel. Vi que ya había escrito por aquí un mixoma. Sí, son características como muy típicas del mixoma. Entonces, bueno, de esa manera, en cualquier patología que ustedes evalúen por medio de radiografías, les recomiendo seguir como estos pasos que fuimos abordando, porque obviamente pues nos van a ayudar a ir
comenzando de lo más general hacia lo más particular, ¿verdad? Y es muy importante porque la verdad es que sí es común encontrar distintos tipos de patologías en nuestros pacientes, muchas veces como hallazgos, principalmente cuando son lesiones de tipo benignas suelen ser asintomáticas, ¿verdad? Entonces sí es importante realizar estudios radiográficos de rutina, pues para evaluar que el paciente se encuentre sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, doctores, podemos aprovechar para responderla en este momento, si quieren escribirla por el chat o abrir su micrófono. Y en lo que, bueno, veo si hay algún comentario. Bueno, se me había pasado aquí comentarles o mostrarles esta última radiografía que ya es 8 días después de que se le hizo el tratamiento quirúrgico al paciente, ¿verdad? Que le tuvieron que retirar prácticamente la mitad de la mandíbula. Se colocó una placa, ¿no? Sí, normalmente se tienen que, en los procedimientos quirúrgicos de este tipo de patologías, tiene que extenderse. Tenemos que tener algunos márgenes de seguridad, pues, para evitar la recidiva, ¿no? O tratar de evitarla. Muy bien, en lo que hay alguna pregunta, aprovecho para comentarles, bueno, como ya escucharon de parte del doctor Javier, la doctora María y su servidor, pues bueno, tenemos un diplomado que ya lo hemos estado organizando este es el 5º año que lo vamos a iniciar, y es un diplomado bien interesante que tiene una duración de 6 meses, ya al inicio de la plática les mostraron el programa, bueno, se los pongo aquí nuevamente. Entonces vamos entrando en mucho más detalles, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico desde la parte clínica, obviamente toda la parte de patología, y también incorporamos pues un módulo específicamente de diagnóstico por imagen, porque nos parece que es importante tener información de todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para poder hacer el diagnóstico de patología, ¿verdad? E incluso un poco de la parte de medicina bucal también. Entonces vamos a iniciarlo, de hecho, el próximo miércoles, 23 de marzo, tiene una duración de 6 meses, a lo largo de los cuales tenemos una clase cada semana, se tiene una duración de 2 horas aproximadamente, en el que se pueden conectar, como el día de hoy, digamos, y ahí mismo interactuar, hacer preguntas, pero también, si se les complica el horario, siempre se graban las clases y después las pueden ver en nuestra plataforma con un usuario y contraseña que les vamos a proporcionar. Entonces, bueno, a los que estén interesados, con todo gusto, todavía están a tiempo de poderse inscribir. Es un diplomado súper interesante y muy práctico, ¿verdad? En el que vamos a revisar muchísimos casos donde vamos haciendo ejercicios de interpretación como el día de hoy. Y bueno, pues van a obtener a fin de cuentas mucha información para poder detectar mucho más patologías y sobre todo desarrollar esa capacidad para poder ayudar al paciente en este proceso de diagnóstico. Me comenta el doctor Manuel, en el órgano dentario 46, eso era una osteitis condensante del paciente anterior. Vamos a regresarla. Sí, aquí, más bien aquí yo me inclinaría por una osteoesclerosis idiopática, doctor, ¿verdad? O sea, como una isla de hueso dentro de la mandíbula. Obviamente sería bueno tener aquí un poco más de información con la tomografía. Desafortunadamente no traigo cortes aquí específicamente en esta zona, pero tal vez me inclinaría un poco más por una osteoesclerosis idiopática, ¿verdad? Pero podría ser también una osteitis condensante. Muy bien. Y bueno, si necesitan más información, cualquier cosa en la que los podamos apoyar en relación al diplomado que vamos a iniciar o cualquier cosa en la que podamos apoyarlos, con todo gusto estamos a sus órdenes. Esta es nuestra página web. Es mi correo electrónico directamente y el número de WhatsApp. Para los que se encuentren fuera de México, habría que agregar la LADA de México, ¿verdad? Sería el signo de más, el número 52 y después el número que ven en pantalla, ¿verdad? Cualquier información que necesiten, con toda confianza me pueden escribir y se las puedo proporcionar. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna duda, doctores. Aquí estamos a sus órdenes, todo el equipo de docentes del diplomado, que con todo gusto estamos aquí para resolver cualquier comentario.
No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, si no hay ni alguna otra pregunta, pues no me queda más que agradecerles, doctores, por participar en esta revisión de casos. Esperemos que haya resultado útil e interesante para ustedes. Y, por supuesto, muchísimas gracias, doctora María, doctor Javier, por estar aquí. Ya es de noche allá con ustedes. Están ya desvelándose un poco aquí, pero muchísimas gracias por compartir un poquito de lo mucho que saben. Nada. Muchas gracias a ti, Enrique, como siempre. Un placer. Y un saludo a todos desde la otra parte del Atlántico. Excelente. Para mí también un saludo y es un placer poder compartir. La verdad es que las redes nos permiten, o la tecnología, nos permite estar cerca, aunque estemos lejos físicamente. La sensación de he tenido la suerte de estar en México, de estar en otros países, Perú, Brasil, y quiero decir, y estamos lejos, pero nos compartimos el idioma, compartimos un montón de circunstancias que hace que bueno, pues que los contactos que en estos años hemos tenido, afortunadamente han sido muy enriquecedores para nosotros y esperemos que para ustedes también, ¿no? Pero para nosotros también, aunque seamos en esta comunicación a priori los que tengamos que lanzar el mensaje o la información, ese feedback que se genera es muy positivo y nada más que encantado de poder aportar pues ese granito de arena que podemos aportar sin más. Esperemos verles y un placer. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, pues seguimos en contacto y bueno, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Que descansen. Un abrazo. Un abrazo.